Bueno, empezamos ya. La wifi que tenemos hoy es esta mejor, ¿vale? Porque la que tenemos ahí en la sala no llega bien la señal hasta aquí. Lo digo porque para que os la podáis configurar. El espacio red y está la contraseña, octubre 2014. Res. Bueno, entonces, algunas ya me habéis comentado, antes de un poco entrar en la materia de hoy, ver rápidamente si habéis tenido alguna dificultad diferente de la que, como ya me habéis comentado, me habéis hecho alguna pregunta a la hora de hacer funcionar el robot, conectarlo y todo esto, ¿no? ¿Algún problema así particular especial? Hay dos que lo habéis conseguido conectar por Bluetooth, ¿no? Yo, bueno, no te lo he comentado por Bluetooth, pero sí que he visto diferentes, o sea, se perdían de los comandos por Bluetooth. Bueno, de todas formas, el Bluetooth al final, no sé qué te dicen que... Pero sí conseguías que estableciese la conexión y hubiese transferencia de información. Y de hecho ahora con Fran hemos cargado incluso un programa completo de Arduino. Sacar esa subida a la placa por el Bluetooth, ¿no? Sí, lo sé. Bluetooth tiene que estar cerca porque es una conexión de corto alcance. Pero vamos, que dice que se pierden comandos, ¿no? Bueno, porque intenté no subir programa, sino sentar por Bluetooth desde el móvil. Tengo un cable de acción. Cuando eran completas, De todas formas, la forma práctica de funcionar de esto, ¿cómo es? Porque la impresión que me da es que Windows no se entiende, como pasa muchas veces con los sistemas operativos Windows, no se entiende muy bien con los dispositivos. Si la habéis usado desde el móvil, no sé si habéis usado el MBlock, el robot con el móvil, con el Arduino, con Android funciona perfectamente. De hecho hay una aplicación que se llama MBot que te permite también, tiene un lenguaje visual, entonces ahí no falla, de hecho ahí funciona todo como la seda. Con los teléfonos se entiende muy bien con el Bluetooth. Yo de hecho en mi Windows 10, ¿el tuyo es Windows 10 también? sí. Yo en mi Windows 10 no he conseguido hacer la conexión por Bluetooth siquiera, da un error al emparejar los dispositivos, por lo cual... A mí sí me... Sí, ¿no? Y bueno, y tú lo tienes con Windows 7. Vale, pues... Empezamos, hoy vamos a ver 4 cosas y además una cosilla que os iba a comentar al principio. Como las sesiones están muy espaciadas, lo normal que pase, si no ponemos un ritmo o ponemos una dinámica de trabajo, lo normal que pase es que tenemos tantas cosas, tantos líos, ¿verdad? Que pasan 15 días y prácticamente hemos tenido un borrado de memoria. Vale, entonces se me ha ocurrido algo para que nos va a permitir. Bueno, vamos a cerrar esto. Cerramos ya por molestar. Que si os parece bien, como al final hay 2 fines de semana en medio, vamos a poner unos deberes. De tal forma, a ver, no se trata porque al final aquí no hay notas ni nada, pero digamos, ponernos unos objetivos de hacer determinados programas, ¿vale? Para que las 2 horas de sesión que tenemos se aprovechen, ¿no? Porque si no, al final lo que puede pasar es que estemos 4 sesiones y estemos todavía dando vuelta al concepto de la segunda. ¿Por qué? Porque solo con venir aquí no es suficiente para llegar a donde queremos llegar. Al final hay que trabajar en casa. Entonces, hombre, me da cosa de que os gastéis un dinero, estéis viniendo aquí y tal, y al final, por no encontrar el hueco para hacer los ejercicios, no aprovechamos bien las sesiones. Entonces, he habilitado en la web, eso lo mandaré mañana por correo electrónico, he habilitado una zona, una cuenta para cada uno, donde a medida que vayáis haciendo los ejercicios, los vais a poder subir, vamos, lo que sería el código de Arduino o de MBlock, el fichero, de tal forma que se pueden ir haciendo entregas, bueno, como se hace normalmente en las plataformas online de formación. Bueno, lo que pasa es que aquí vamos a mezclar las sesiones presenciales y los ejercicios los podéis subir por ahí. Entonces pondremos un grupo de ellos para este fin de semana y otro grupo para el siguiente. Y de esa forma, son ejercicios sencillos. Y de esa forma conseguiremos que lo que estamos contando aquí, pues lo podáis trabajar de una forma estructurada, ¿no? Y no simplemente, como os dije el otro día, claro, que nos dice, me da un libro de 145 páginas, Dios, ¿no? El libro está muy bien, está todo muy bien explicado, pero es como muy... No, ponte a meterle mano, claro. Primero que da pereza, ¿no? Entonces vamos a plantear tareas más concretas. Entonces, hoy vamos a ver cuatro cosas. Vamos, lo que decíamos, esta sesión está dedicada a conocer los sensores actuadores y cómo se programan, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en la primera sesión. Entonces, para que podamos programar robots ya en la segunda parte de la sesión, vamos a hablar ya de cosas que tienen que ver más con robótica.
¿Vale? Digamos, hasta aquí, actuadores y motores no sería robótica, y a partir de aquí, a partir del 3, que es la segunda, que vamos a dedicar a la segunda hora, es donde empieza la chicha de verdad, ¿vale? Es donde vamos a hacer cosas realmente interesantes. El ejercicio que vamos a hacer hoy lo he testeado con una niña de 13 años. Lo digo para que penséis que no es complejo, pero bueno, que tiene su chicha, o sea que al final es algo que está al alcance, bueno, no es por desanimar tampoco, bueno, una chica bastante... Lo testé el otro día, ¿no? Probando el ejercicio, vamos, le costó, tuve que guiarla bastante, pero la verdad es que no pensaba que con ella iba a llegar tan pronto a ese nivel, también como era una clase de 1 a 1, solo con una persona, no es lo mismo cuando tienes un grupo de más gente, ¿no? Pero vamos, por lo cual quiero decir que es sencillo, que lo que vamos a hacer aquí no es una programación ahí compleja ni nada, es decir, lo vamos a hacer con Scratch, y lo importante sobre todo va a ser la parte conceptual, entender los conceptos. Entonces, empezamos con los motores. Los motores tenéis dos en el robot. Un motor de corriente continua, no me voy a parar a explicar lo que es, pero básicamente es un imán, un circuito por el que se pasa de corriente eléctrica. Entonces, eso es lo que hace rotar el motor. Motor de corriente continua, todos tenemos una idea por lo menos general de lo que es, ¿no? Entonces, lo que hacemos para hacer girar un motor es, entre el polo positivo y el negativo, aplicar una diferencia de potencial. Y el motor gira. Le quito la corriente y el motor se para. Es un concepto tan simple como ese. La parte interesante es cómo controlamos la velocidad, cómo hacemos que el robot vaya más rápido o más lento. Es la que sí me voy a parar un poco, ¿no? Pues se hace con lo que se llama el control, la modulación por ancho de pulso. ¿Vale? Es una forma de controlar las cosas digitalmente. O sea, digamos, al motor le puedo aplicar entre 0 y 5 voltios. A 0 iría a velocidad 0 y a 5 voltios iría a velocidad máxima. Entonces, en un dispositivo, si tuviésemos un dispositivo analógico, pues claro, un dispositivo analógico significa que puedo mandar cualquier señal. Pues si esto es el voltaje, aunque no sea exactamente así, si yo lo aplico aquí un voltaje y aquí y esta sería la velocidad del motor, pues si aquí tenemos el 0 y aquí ponemos los 5 voltios, lo que va a pasar es algo así. A medida que le aplico un voltaje más alto, pues 1, 2, 3, 4 y 5 se da más velocidad. Entonces, esto con Arduino, bueno, esto no lo podemos hacer así porque tenemos que mandar una señal digital. Entonces, ¿qué se hace generalmente con los motores? En vez de mandarle un valor, digamos 3, o vamos a poner mejor un valor que está a la mitad, el 2,5, ¿no? Vamos a poner el valor 2,5. 2,5, que no quiere decir, ahora hablaremos también de eso. Fijaros que la curva no es lineal, ¿vale? Lo cual quiere decir que si tengo las pilas un poco descargadas, puede pasar que no consiga mover los motores. Lo digo porque muchos de los errores y problemas que se producen es porque el nivel de carga de las baterías, aunque no están descargadas, pero no es suficiente para mover el robot, ¿vale? No es lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es, y ahora lo que vamos a dibujar aquí es, esto sería la escala de tiempo y esto sería el voltaje. Estos van a ser ciclos, ya, que vamos a hablar de un periodo de 20 milisegundos, un tiempo muy corto, y lo que vamos a hacer, si queremos que el robot vaya a velocidad máxima, yo lo que le voy a hacer es aplico un potencial de 5 voltios durante todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer si queremos aplicar la velocidad a que se le aplique la mitad de tensión? Pues lo que vamos a hacerle es que durante 10 milisegundos vamos a aplicar 5 voltios y durante otros 10 milisegundos vamos a aplicar 0. Y esto se va a repetir hasta de forma indefinida. Ya voy a dibujar. Vamos a dibujar aquí.
¿Entendéis? Al final lo que vamos a hacer es 5, 0, 5, 0. ¿Cuál es el promedio? ¿No? Como este ancho es el mismo y este es el mismo, conseguimos que el promedio sea 2,5. ¿Qué haremos si lo que queremos aplicar es 4 voltios? Pues lo que haríamos es... Ok, espera, vamos a dibujar esto ya en otro color. Vamos a ver. Si lo que queremos es 4, pues lo que haría es esto, ¿no? 0, el pulso es más ancho. Cada vez. Esto es lo que se llama modulación de ancho de pulso. Esto no hay que, digamos, saberlo para lo que vamos a hacer ahora, porque directamente le vamos a mandar un número de velocidad. Yo simplemente quería que lo supieseis porque al final es importante entender los conceptos. Sobre todo cuando queráis avanzar y hacer más cosas, el saber que los motores se controlan así. Entonces, por ejemplo, aquí está dibujado, ¿no? Lo que hemos estado explicando aquí en la pizarra. A medida que el pulso que se le manda es más ancho, pues la velocidad es mayor, porque el voltaje equivalente... Esto sería como... ¿Realmente qué está pasando aquí? Yo le meto una aceleración al motor y luego le quito, pero y por su propia inercia el motor sigue girando. Entonces, pero fijaros además que son periodos muy cortos, 20 milisegundos. Que nosotros visualmente no vamos a distinguir ese traqueteo, aunque realmente lo hay. Es como el cine analógico, ¿no? Cuando lo de los 24 fotogramas por segundo. En las películas de antes, no eran las digitales, los fotogramas va habiendo saltos, ¿no? De cuando hay movimientos en la escena. Sin embargo, nuestra retina convierte eso en un movimiento continuo. Pues aquí ese efecto lo hace la inercia del motor. Realmente, como tiene una masa, como el rotor tiene una masa y está lanzando una masa, aunque yo le quite el voltaje no se para, se frena un poquito, pero enseguida le estoy metiendo otra vez un pulso. Entonces al final lo que consigue es un movimiento continuo. Esa es la idea. ¿Este concepto se ha entendido bien? Yo puedo no haberlo explicado. Al final es como le voy dando pequeños empujoncitos, y cuando más fuertes son los empujones que le doy, pues consigo que me haya más velocidad. Entonces, esto es lo que se llama el control, por eso las siglas, ¿no? Pulse Width Modulation, modulación del ancho de pulso. Modulando el ancho del pulso que le mando al motor, controlo su velocidad. ¿Cada 20 milisegundos qué? Esto se repite cada 20 milisegundos. ¿Ese es el tiempo de pulso máximo? El periodo, o sea, cada 20 milisegundos se repite. 20, 20 y así. Eso no es modificable. Bueno, eso está predefinido así, no tienes por qué modificarlo, porque aquí no estás trabajando con la frecuencia. Dependiendo del circuito electrónico que tengas, hasta al final es una característica del circuito. Se puede hacer configurable, pero vamos, que no es algo que no... Fíjate que no te vas a mover a una velocidad tan grande que vayas a necesitar un pulso más pequeño. 20 milisegundos es nada. Los 255 valores de los de velocidad son en esos 20 milisegundos, ¿no? Son divisiones. Los 255 es esta altura. Digamos, esto sería el 0 y el 5 es el 255. Y ahora una de las cosas que explicaremos por qué 255, ¿no? Y digo, vaya números raros que se han inventado ahí. Pero sí, el 0 correspondería al 0 y el voltaje máximo al 255. Ahora explicaremos qué es eso. En el caso de aumentar o disminuir el pulso, es movimiento continuo, pero en el caso del servo que está de abajo, para que gire realmente los 90 o los 100 y pico de grados. Vale, porque es un servo de posición. Digamos, no es el caso nuestro, este dibujito está aquí. El nuestro lo que hace es esto, lo que controlamos es la velocidad. Pero luego, por ejemplo, cuando tienes que controlar las articulaciones de un brazo robótico, lo que usa un servo de este tipo, donde tú lo que controlas al final es controlo velocidad o controlo posición. Al final es algo que va en la electrónica del circuito. Con esa señal yo puedo, pero digamos, desde el punto de vista de la mecánica, el hardware es diferente. No es igual desde el punto de vista mecánico un servo de posición que un servo de rotación continua. La electrónica sí, la electrónica es igual. Porque la electrónica al final lo único que hace es mandar un voltaje. Y ya la mecánica o el circuito que tengo dentro del motor, eso hace que sea velocidad o sea posición. O sea que el pulso más ancho o menos ancho a una posición. Posición 0, posición 180 grados. Pero en el caso de un motor de rotación continua, lo que estamos hablando, pues velocidad 0, velocidad máxima. ¿El sentido del giro? ¿Cómo se define?
El sentido de giro es tan sencillo como invertir la polaridad. Sería ponerle aquí, en vez de que esto vaya para abajo, vaya para arriba, vaya para abajo. De hecho, vamos hasta menos 255. Lo que hace realmente es invertir la polaridad del circuito. Vale, entonces tenemos vamos a probar el código de lo que nos descargamos el otro día, el ejemplo 2, que es un ejemplo que lo que hace es mover los motores. Vale, entonces vamos a hacer ahora un ejemplo para, digamos, cada vez que expliquemos un sensor o un actuador, vamos a probarlo en el robot. Y así pues, hacemos preguntas y vamos repasando. Entonces, cogéis, y así sirve de repaso, cogemos ese fichero, lo abrimos como es .ino, se abre con el Arduino y lo cargamos al MBOard y lo probamos. Pero desde el MBOard El otro día nos descargamos unos ficheros que eran .ino. Estos son los que se abren desde... A ver, voy a poner aquí... Este de aquí, ¿os acordáis? Que había 10 ejemplos. Vimos el 1 que era el de los LEDs. Ahora lo que vamos a ver es el 2, el de los motores. Entonces, si entráis en ese directorio, lo tenéis descargado, si no, lo descargáis en el ordenador. Este fichero, el 02dcmotors.ino. ¿Pero dónde está ese archivo? En el zip, ¿te acuerdas del zip que hemos descargado antes? A ver, en esta URL, que es la que poníamos el otro día, se descarga... Estos son los descargantes. Voy a ponerlo por aquí. Eso que llegaste diapositiva que pasaste otro día. Sí, bien, de hecho, si te vas a mirar, aquí está, github.com, de Academy Samples. En esa dirección os descargáis el zip y están los 10 ejemplos. ¿Y esto lo arranca desde ese fichero? ¿Como ejecutable o arranca Ese fichero lo vamos a abrir desde el con este. El otro día instalamos dos programas, uno que era el de visual, de programación visual, y otro que era el IDE nativo de Arduino, el entorno de programación nativo de Arduino, que es DC. Pero dentro De todas formas, si tú pinchas en el fichero, directamente te lo va a abrir en este entorno. Porque el otro día lo instalamos. dentro del MBOard, ¿no? No, dentro de... Te lo va a abrir en un fichero de Arduino, no es un fichero de MBlock. ¿Cuál? ¿El que se llama Motor Test? No, el... ¿Dónde se motor? Se llama 02DC Motors, ¿no? Este es el ejemplo 2. Vamos a llamar el ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 2. Ejemplo 2 solo tiene que haber uno. Cuidado porque si a lo mejor habéis creado un... A ver si no lo habéis creado haciendo práctica o lo que sea. El master. Eso es lo que debería estar descargado en... No, pero es que has descargado otro. Es que has descargado el robot... Esa programación Samples. en Arduino. Claro, claro. Es que está descargado El otro... archivo es como una biblioteca, que la abres directamente. A ver, Arduino Samples. Es que todavía descargado uno que es Arduino Robot. Todavía has descargado otro. No sé dónde... Lo he abierto 2 veces ya, me parece. No, pero en el navegador no, tienes que abrirlo en tu explorador, en el ordenador, en el local. A ver, si nos vamos aquí a local, aquí tenemos el 02 motor y lo abre. Ahí está en el navegador. No lo he descargado todo el ¿La mundo. contraseña cuál era? ¿Espacio? No tiene contraseña. Internet. Sí, la contraseña es octubre 2014. Pues me da el mismo error que el que te estaba dando antes a ti. Tienes que tener Pero conectado, hay algo ahí... lo tienes que tener conectado al... Sí, tenéis... Hay que hacer el proceso de conectar... O sea, conectamos con el cable USB, el robot tiene que estar encendido. El botón del robot tiene que estar en on. Entonces, ahora me voy al... Este es el sensor de distancia, ¿no? Voy a abrirlo.
Le doy aquí el 02 motores. Y lo que hago ya es, le doy a la flechita y esto, por el cable lo va a cargar está compilando el programa. Ya de un momento a otro empezará esto a andar. ¿Y qué sale ese programa? Para compilarlo de nuevo, debe saber el error. Si hace eso también Pues, porque no claro, compilando con cliente Arduino genuino. pues son por temas mecánicos, por rozamiento, sí, pues no acaba exactamente en el mismo. Piensa además que lo haces pasar de 0 a 100 en... Error compilando. Sí, pero eso es por... Lo haces pasar de 0 a 100 teóricamente de forma instantánea. A ti te ha funcionado, ¿no? Se ha movido para adelante para Sí, atrás. sí, lo he calculado. De hecho, si esto fuese simétrico, es decir, si tuviese lo mismo hacia acá que hacia acá, sí acabaría en el mismo sitio. Pero fíjate que el robot, por ejemplo, cuando frena hacia acá tiende a levantarse. Sí. Y sin embargo, de este lado no. Entonces, al final, como no es simétrico, lo que va a pasar normalmente, ¿qué te hace? ¿Se adelanta más? Sí, sabrán. Se adelanta más. Me pasaba el fin de semana también incluso con el giro. Sí, Claro, no tiene una buena precisión, porque además es un rozamiento aquí adelante. Bueno, y el giro te pasa que como no son motores que estén, digamos, con un encoder, los motores no son exactamente iguales. Entonces, aplicando el mismo voltaje a un motor y a otro, como los motores tienen ligeras diferencias de fabricación, un motor va a ir un poquito más rápido. De hecho, si le ponemos el comando de ir 100 a 100, esto puede ser un ejemplo bastante ilustrativo. En el programa hay que marcar Arduino y quitar MBO. Dime. En el programa hay que marcar también Arduino, ¿no? Lo estamos haciendo con el ¿O no tiene nada que ver? El líder de con el vídeo. ¿Has abierto el ejemplo? Sí, ¿Cómo se puede corregir el pero me da error error este? Claro. compilando. hacer en varios ordenadores. Vale. Igual, la lista he seleccionado el Mira, lo voy a poner aquí, teóricamente yendo en línea recta. Pero fijaros que ¿ves cómo hay un motor que siente pequeñas diferencias entre uno y otro? Porque no tiene el programa cargado ese. No, yo lo que he hecho es ponerle que vaya 5 segundos y medio para adelante, 5 y medio para atrás, para que veamos realmente que los motores no van exactamente a la misma velocidad. Aunque yo esté aquí le esté diciendo 100 menos 100. Si no será otro, puede ser, pero ¿sabes el Sí, averiguarlo ahora en el configuración. Bueno, pues la funcionalidad El error que aparece ahí. Eso es que eso es instalación, eso tenemos que verlo. Ahora no podemos parar un poco. ¿Podemos sacar URL que no me ¿Cuál es el problema? La URL. Bueno, si entras en github.com/academy, ahí listas los repositorios y para no tener que escribir todo. ¿Cuál que estás ejecutando ahora? ¿Cuál es? El 2, el ejemplo 2. ¿Cómo Sí. se llama? 02, empieza 02 de ese motor, o sea, solo hay uno que sea 2. A ver, Sí, está descargando sí, continuamente. estoy en el mismo sitio. Me digo, no, sí. No, pero no es de... A ver, esa es la librería de mi blog. El que... Vale, entonces, A ver. la que no oficial, ¿no? Esto hay que descargarse. Este es el software. O sea, lo que tú tenías abierto son las librerías para poder programar en Arduino este robot. Pero el programa que vamos a ejecutar es este. El que está en github.com. Todo el mundo ¿quién no tiene localizado el repositorio? ¿Alguien más no tiene localizado el repositorio y descargado su ordenador? Descargado, sí, lo que no me da a mí conectar. Que no te deja conectar el... El puerto, ese. No, pero eso está... A ver, si aquí está en herramientas... Pues sí, está conectado. Bueno, que tienes 4 puertos. ¿Cuál es el...? Yo lo veo, creo que es el 6, ¿no? Pero... creo que es el 6, hay que... Ya, A ver, aquí hay que... ¿Dónde está aquí el administrador? No, lo que estoy buscando es el panel de control. y en configuración. Pero es que esta configuración de Windows... ¿Dónde tienes aquí la...?
No tienes aquí la barra de búsqueda, este Windows 10. No sé, aquí. Y como que te roban un poco más. El Windows no termina de acertar en la forma de... Hay que buscar el administrador de dispositivos, pero es que se está en la interfaz antigua. No, lo que estaba intentando ver es dónde tiene en la barra de direcciones la búsqueda. Dónde te sale la búsqueda aquí, para poder buscar un programa. Por el largo, la información un poquito. Es que no tiene, no sé por qué. No por qué no está, USB. Está como modificado este Windows 10. Se me actualiza ya solo. Me ha quedado más recordada. Mira, aquí está, panel de control. No lo encuentro. No lo vamos a entrar aquí. Panel de control. Hardware y sonido, aquí administrador de dispositivos. Bueno, el ejercicio, para el que vaya a con esto, que se vaya avanzando, el ejercicio consiste, como no vamos a detallar los comandos ahora, ni se trata de hacer un curso de programación, se trata que construyáis o sea, partiendo del código que tenéis ahí en la tab, hacer en MBlock un programa que haga lo mismo, porque de esa forma vamos a explicar los comandos. ¿Vale? Entonces tenéis que hacer un programa que vaya durante medio segundo en MBlock, que vaya el robot medio segundo para adelante, medio segundo para atrás. ¿Vale? Y ya, la solución la pondré al final, es un diagrama de bloques y vemos qué es cada cosa. Pero el ejercicio consiste en escribirlo en MBlock. Esto sería como... nos pasa como aprender francés cogiendo un texto en francés o un texto en inglés cuando no sabemos francés o inglés y entendiendo algunas palabras, algo así, ¿no? Reconstruir hacia atrás, ¿no? Sí. En vez de ponernos ahí a explicar los comandos en C, vamos a ver lo que podemos entender de aquí y además hemos visto lo que hace el robot, entonces vamos a construir ese programa en MBlock que es muy visual y sencillo de entender. ¿Ya tiene, ¿has identificado ya el puerto? El 6, ¿no? Sí, a ver. Administrador de dispositivos. Sencillamente. Más sencillo que el otro. Vale, pero un error de compilación. Tendrás que empezar. Decía, esto me compila aquí. Es verdad, no sé si había que poner el primero. A él le está dando el mismo error que a ti en el líder de Arduino. Yo es que ayer cuando quise hacer las prácticas Eso para empezar. Eso para volver aquí, vamos con Y él. después las órdenes directamente no van. Pues se llevaba los dos, decía que daría una señal, pero yo con esto, Es el mismo que terminaba de leer en el Arduino. de lo que yo encargado de No, lo que te digo es la librería. Vale, entonces. Sí, pero es lo Pero que... detrás- O propongo también una cosa, y para no entorpecer pues siempre los temas de configuración y tal, me digo, se nos pasa el tiempo. Entonces, los que tengáis algún problema para configurar el software, particularmente el Arduino, porque en MBlock todo el mundo lo ha podido configurar, ¿verdad? Pues lo que podemos hacer la próxima sesión, que se venga un poco antes. Pues ya te digo, como el trabajo lo vamos a hacer fundamentalmente en MBlock, no pasa nada. Por eso digo, no nos quedemos atascados ahora en el hilo de Arduino, porque ahora hemos abierto el código y lo que queremos hacer es un programa en MBlock que haga lo que hace el programa de Arduino. Entonces luego al final vemos quiénes venís, pues en la sesión próxima nos venimos antes y vemos los problemas con los ordenadores, ¿vale? Entonces sí nos podemos olvidar ahora de las configuraciones. Abrimos el MBlock y nos construimos el programa. ¿Alguien lo tiene ya hecho? Casi. Se tiene que hacer rápido, ¿no? Es autoexplicativo. Las órdenes tienen que estar aquí en la pantalla de robot. Tienen que ser a partir de aquí, avanzar,
por retroceder, claro. Y tendrás que meter una velocidad. Entonces, este sobra. Ese habrá que meterlo. Es que no recuerdo cómo era la secuencia. Pero ahora tendrás que meter uno para avanzar y otro para retroceder. La velocidad. Claro, si aquí tiene 250, aquí no es menos 250, porque ya está haciendo retroceder, ¿no? Ahí es 0, ¿no? Salvo que dijera avanzar menos 250. Pero si ponemos retroceder, tiene que ser positivo. Y después avanzar, resetar, fijar el motor de menos, resetar. La única función de ese código es ir hacia adelante, hacia atrás. Repetir, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Habría que marcar el tiempo, ¿no? Pues Y luego, claro, el tiempo que está yendo a esa velocidad. Claro, porque tú lo que le mandas es un comando de velocidad. Claro. No le dices cuánto tiempo tiene que estar moviéndose el robot, en ahí ese se sentido. mueve mucho, irá muy rápido. En C son milisegundos. Pero entre medio de uno y otro hay que marcar. Sí. En C estos son milisegundos. No sé, pues aquí en eventos. Pero, 0,5, ¿no? Y claro, entonces en MBlock que funciona en segundos y en centímetros y así para que sea para el usuario sería 0,5. Se lo va mirando. No, no. Sin miedo. Es que avanzar lento, sí, ¿vale? Pero cuando. Sí, claro, tiempo, y marcar el tiempo. Entonces, Ahí. no, Bueno, puede ser, mover el paso, pero de otra forma. de otra forma a veces da solo tiempo, ¿no? Porque es que aquí es atributo, velocidad, fijárselo. No parece. Ya consigue. Claro que no sé los comandos si son aquí o en los eventos. Claro, hay que pensar que los eventos es cosas que pasan fuera y que hacen que ocurran cosas. O sea que ahora mismo solamente dentro del En robot. control es donde tiene la estructura en amarillo, son las estructuras de control, ¿no? Este lo voy a poner ya porque además así explicamos, no hemos explicado nada de MBlock porque es un lenguaje visual, pero sí que es cierto que algunas cosas hay que explicarlas. Entonces, fijaros, el programa tiene que parecerse a algo así. Hay el color este de evento y es algo que ocurre y a lo cual va a responder el programa. Luego tenemos un bucle que es por siempre, eso está en la pestañita que pone control, que está debajo de la de evento, son los colores amarillos, un amarillo anaranjado. Y luego en la última pestaña de todo que pone programa de MBO es donde tenemos los programas específicos para mover el robot. Motor M1 el de la izquierda, motor M2 el de la derecha. Yo lo he hecho así Y a veces cómo se separa de aquí. y el negativo y el positivo cambia. Vale, ahora Con el positivo, negativo, negativo. Este eso... no se quita de aquí. Ahora explicamos por qué es eso. Separar este. Porque claro, se deja. Y luego, la espera, los delays que teníamos ahí son las esperas. No se elimina. Borrar. ¿no? Venga, borrar. Vale, entonces fijaros que este conjunto de 3 instrucciones son estas 3. Estas 3 de aquí son estas 3 y estas 3 son estas 3. Es decir, un comando para cada motor y un retraso de medio segundo. Y la velocidad. Entonces comentaba Billy, a ver, ya hace la pregunta de quién, a ver si a alguien se le ocurre la respuesta. Que resulta que al poner menos 100 y 100, en vez de ir para adelante, lo que hace es que el robot girar. O sea, no hace lo mismo.
Entonces, ¿por qué puede ser eso? Obviamente, habría que poner la velocidad también. Porque lo... Aquí es seleccionar el motor, ahora sí. O sea, pensar que esto está programado para adolescentes, niños, para... Quiero decir, joder, como voy a saber yo que para ir el robot, lo normal será que si el robot va para adelante, yo le ponga 100 a los dos motores, ¿no? Entonces, digamos, el M-Block lo que hace es una serie de transformaciones Y no son esas. para que no tengamos que bajar al nivel de... O sea, pensar que si tú le aplicas exactamente el mismo voltaje Y esperar. a estos motores están montados invertidos. Entonces, si yo le aplico el mismo voltaje a este que a este, no va a aplicar en un sentido y otro en otro. Porque están montados así y otro así. Entonces, M-Block lo que hace es cambiarle el signo, ¿vale? Hacernos la vida más fácil. Menos 100 y 100. De hecho, a mí lo que me chocaba era... Que chocaba el de acuerdo. Se acostumbraba al sentido de... Efectivamente, aquí hay una rata. Pero, Hay un- Ese es el movimiento que ¿Habéis dado hace. cuenta? No, porque aquí te está dando que el motor 1 anda 100, pero el motor 2 menos 100. Claro, O sea, porque vas a esa- girar. No. Sí. A ver, lo que estamos diciendo, vamos a decir, esto está pensado para que los niños aprendan a programar. Entonces, no le pidamos a un niño que tenga en la cabeza el concepto de que si un motor lo monta a un lado y a otro, es simétrico y entonces va a rotar en sentido contrario. Entonces se trata de hacer más fácil la vida y enfocarse en la programación. Entonces, si aquí ponemos, lo normal será que si yo pongo 100 en los dos, aquello vaya para adelante. Es lo que esperaría uno. Y es lo que pasa de hecho, porque los que habéis puesto menos 100 y 100, lo que os habéis dado cuenta es que el robot gira. Gira. Entonces, digamos, en M-Block hay que pensar que siempre Positivo. las cosas están hechas lo más sencillo posible. Y eso quiere decir que nos puede confundir luego con puede haber una cierta confusión con el Arduino puro. Claro. Porque fijaros que ahora vamos a hablar del tema de las clases. Que ahora, de hecho, es lo que vamos a explicar. Un concepto, esto lo vamos a usar en los programas de M-Block y estas traducciones que vamos a hacer de Arduino a M-Block para ir explicando algunos conceptos de Arduino, que es lo que finalmente queremos aprender. Entonces, una clase, el lenguaje, algunos de aquí me imagino que sí sabéis que son los lenguajes de programación orientados a objetos, ¿vale? Ya la aplicación que vamos a dar aquí es para, la idea es que no haga falta saber qué es eso. Entonces, un lenguaje de programación orientado a objetos significa que yo voy a trabajar con objetos y que en este caso voy a definir un objeto que es un perro, y un perro puede ladrar, y un gato, y un objeto gato, y un objeto le define una característica que es decir miau. Un perro puede correr, un gato puede correr, los gatos corren más que los perros, sí, aquí se puede poner otro método, otra característica que sea que el perro puede correr y también que el gato puede correr. Entonces, estas clases, clase gato y clase perro, las puede agrupar en clases de nivel superior y serían animales. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Fijaros que aquí en la primera declaración, que esto no viene en M-Block, hay unos comandos que ponen MEDC motor. Entonces, la librería que cargamos de M-Block precisamente lo que hace es definir el objeto motor, ¿para qué? Para yo manejarme con un motor, no tener que manejarme con un pin que va a una parte positiva del motor y otro pin que va a la negativa, y sé que aquí le tengo que aplicar 0 voltios a X5. No, yo voy a definir un objeto que sea un motor, y un motor lo que puedo hacer es mandar un comando de velocidad, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿ves? Motor1.run, correr a velocidad tal. Entonces, con una clase lo que hacemos es, digamos, elevar el nivel al que trabajamos con los aparatos. ¿Vale? El tema este de clase, que sé que es complejo de entender, pero fijaros al final que lo que hacemos es trabajar con un motor. De hecho, se podría definir una clase donde... De hecho, se podría hacer una clase que resuelva el tema este del negativo, ¿no? Negativo aquí y positivo aquí. Vamos a ver cómo sería eso. Pues yo puedo, donde pone perro va a ser la clase motor. De la clase motor tengo dos objetos que son motores, motor 1 y motor 2, y yo puedo definir otra clase sobre ella que sea el objeto chasis de 2 ruedas. De tal forma que ese objeto chasis de 2 ruedas
lo que puede hacer es moverse, o sea, ir en línea recta o girar. Entonces significaría que en vez de, si tuviésemos esa clase, en vez de tener que poner dos comandos, fijar motor M1, velocidad menos 100, fijar motor M2, velocidad 100, lo que pondría yo sería fijar velocidad del chasis a 100 y lo pongo solo una vez. Eso sería, con ese ejemplo yo creo que se entiende bien lo que es una clase. Entonces, Francisco, además, tú que estuviste trasteando, perdón. Antonio, te estoy cambiando una dos veces. La cosa que me ha costado aprender el nombre. Antonio estuvo en las navidades trasteando con el kit de Lebu, ¿verdad? Y además lo estuvimos viendo aquí. ¿Qué pasa? El kit de Lebu es lo mismo, exactamente lo mismo que esto, pero ¿qué pasa? El Lebu no ha definido clases, con lo cual, para mover un motor de corriente continua, yo tengo que saber a qué pin de Arduino estoy conectando cada cable del motor y tengo que mandar a nivel de cable la señal a cada cable del motor para moverlo. Es decir, no es tan simple como decir motor M1 o M2. Entonces, las clases lo que hacemos es agrupar las cosas y hacer que luego la programación sea más sencilla. Y luego puedo llegar a niveles de agrupaciones superiores, como en este caso sería el definir la clase que sea el robot completo, el chasis, el robot de dos ruedas, ¿no? El robot de dos ruedas, y así ya no me va a pasar que me confunda a la hora de que vaya adelante, que vaya en línea recta o que gire. ¿Vale? Entonces, concepto de clase. Entonces, la librería de mi blog, ¿qué es lo que aporta? Pues precisamente esa definición de clase. Entonces, desde el punto de vista de la programación, eso lo vais a ver en los ejemplos que ya luego tendréis que hacer, cada sensor que lleva aquí el robot es una clase. Con lo cual, si un sensor es un vibrador, es un buzzer, esa clase lo que vamos a decir es qué nota de la escala musical queremos que ejecute. O si es un LED, a qué intensidad queremos que brille. O sea, vamos a hablar con los sensores, con los actuadores, su lenguaje. No vamos a hablar a nivel bajo de las señales eléctricas. Entonces, eso es lo que aporta la librería. Por eso las librerías de Arduino, Arduino es lo que es gracias a las librerías. Si no hubiese librería, pues sería programar los microcontroladores como se programaba antes de Arduino, es decir, a pelo, ¿no? Y para eso habría que ser un experto y, bueno, aparte que cuando ya existe una forma de programar las cosas así, ya no tiene sentido volver al pasado. Por eso al final la potencia de una plataforma o de un software o de lo que sea está en todas las librerías que hay para el software alrededor de ese núcleo. Por eso también Java en el mundo empresarial se ha convertido en un lenguaje predominante. No solo por sus características técnicas, sino porque se han ido haciendo muchas librerías para implementar muchas funciones. Como en Arduino es lo mismo. En Arduino cualquier dispositivo o cualquier fabricante que haga algo para Arduino, lo que hace, si quiere que su producto se venda, es sus librerías, para que los usuarios puedan controlarlo. Una librería, por ejemplo, también, cuando conectamos un ratón al ordenador, eso lleva un driver. Sería algo parecido, ¿no? Entonces, como diseño gráfico también, AutoCAD. Como diseño gráfico. Entonces, si yo tengo un dispositivo que Windows no tiene driver, ¿os ha pasado alguna vez? Pues resulta que la tableta digital, o el ratón, o lo que sea, no lo puedo controlar. Por eso es tan importante la parte de las librerías. Que en Arduino tenemos que decir que vamos a usar el motor y en MBlock esa parte la traemos, digamos. MBlock, ¿qué es lo que hace? MBlock carga la librería completa de MakeBlock cuando inicia un programa. Sin embargo, en Arduino, como solo vamos a usar los motores, solo cargamos las clases de los motores, para que vamos a cargar las 500.000 librerías. Por eso además habéis visto que la compilación del software en MBlock es mucho más lenta. ¿Por qué? Porque se lo carga todo, para evitar que el usuario tenga que decir voy a usar esta librería o voy a usar esta otra. Bueno, pues en cuanto al concepto de clases... Las clases están documentadas, me imagino, hay un repositorio para saber... Las clases, bueno, son... lo que es la documentación de soporte de Arduino está muy bien y muy completa. De todas formas, el concepto de clase viene del lenguaje C. Sí. No es algo propio de Arduino, digamos. La DNVOS te especifica con todos las clases y la interfaz y propiedades que tiene. Sí, de hecho, si os fijáis, a ver, voy a abrirla aquí. Si nos vamos aquí en directorio librería, MakeBlock, en el directorio src, pues fijaros, por ejemplo, voy a abrir esta se llama mi DC motor. Pues si yo abro ese fichero, mi mdc motor,
motor. Hay un fichero .h que bueno, esto es mucho de tal. Pero hay dos ficheros, básicamente, aquí están, esto es lo que tú dices, aquí está explicado, eso además es fundamental cuando se hace una librería, explicar en el código de la librería qué parámetros y todo lo que necesita para funcionar. Entonces hay un fichero que es la definición, donde dice los métodos de la clase, y aquí en este color, que son comentarios, las explica. Y luego hay un fichero .cpp, que es el código en C++. Aquí ya es código. Entonces así se documentan las librerías en Arduino. ¿Vale? Pero esto es algo que simplemente tenemos que saber que existe. Y además un aparato o un producto será bueno cuando queramos comprarlo así. Fundamental comprobar que tiene unas librerías de alto nivel. Porque si no puede ser muy chulo, muy bonito, pero luego me voy a intentar poner a programarlo y resulta que el fabricante no ha hecho, como pasa con el E1, que tienes que manejar los motores a pelo. Y te quieres salir de los tutoriales que hacen ellos y prácticamente tienes que hacer el código de cero, porque no hay unas librerías. ¿Cuál dice que el EQ? El kit de, bueno, el EQ o cualquier kit de estos de Arduino que hay por ahí, Vale. de estos fabricantes chinos que lo hacen todo muy barato, claro, pero es que no se han pegado el curro de hacer unas librerías decentes. Y no todo el hardware, ¿no? Al final es muy importante que el software que haya detrás sea de... Lo mismo, también tiene una aplicación para controlarlo por el móvil. Pero claro, comparar la calidad de esa aplicación con la aplicación de Mablog y es que... Si quieres verlo, o sea, en la clase de Mablog y la definición y demás, tengo una wiki en la ¿Dónde? en el que tengo el API de... Yo me refería más a wiki, algo más manejable, ¿no? A la hora de saber cómo podemos... Vamos, es como el Java 2, digamos, pero al final es lo que lo monta en HTML con la descripción de las clases, los métodos y todo eso. La definición, bueno, no sé. Hay una wiki, leer.mablog.com, está documentado todo esto. De hecho, si te vas a... O sea, en vez de entrar en mablog.es, la extensión de España, entráis en mablog.com, que es la web, digamos, global, entráis en MBOR y aquí explica cada... Por aquí están los módulos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, motor... la placa M-Core. Especificaciones, los esquemáticos y viene en algún sitio por aquí, en la parte, seguramente en la parte de developer, ¿no? Aquí en la parte de developer es donde estará la parte de software, ¿no? Ahí me ha llevado a ver, sí. Mira, aquí está, ¿ves? Página principal y clases. Aquí están. Ahí está, ahí está. Entonces aquí está todo eso explicado. Es decir, a nivel de documentación, la parte de la web también está muy completa también. El que necesite llegar a este nivel de profundidad, porque sepa que existe. Que la propia Mablog en la web tiene explicadas las clases. Y así no tienes que ir dentro de cada fichero. Yo digo aquí, makeblog.com. Solo tienes que aprender eso, lo de makeblog.com. Y esa página, creo que aquí hay que irse a support, puede ser. Yo es que directamente lo que he hecho es ponerle delante learn de aprender.makeblog. No sé si, no, pues el soporte no te lleva a eso. Te lleva a wikimablog.cc. Bueno, se le pone, como no parece obvio el cómo se llega ahí, pongo aquí el enlace que es leer de aprender makeblog.com. Y ahí está hardware y software, está todo explicado. Vale, y el segundo concepto que voy a explicar con este ejemplo, fijaros que le hemos montado a los motores el comando CIP. Entonces, sería esta parte
Los actuadores, aquí hay una rata, esto es 8 bits. Vale, entonces, 8 bits son 8 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es el máximo número binario que podemos escribir con 8 posiciones? Esto puede valer, cada uno puede valer 0, 1. ¿Qué número es el 1, 1, 1, 1, 1? 255. ¿Y cómo? O sea, que va de 0 a 255. ¿Cómo puedo calcular este número, el máximo, sin necesidad de ir incrementando? Porque no sabemos pensar en binario, pensamos en decimal. Como es binario, pues los bits significa que voy a tener 2 elevado a 8 son 256. 256 posiciones, es decir, de 0 a 255 son 256. ¿Vale? Por eso, como estoy hablando de un procesador de 64 bits, quiere decir que es capaz de leer palabras de 64 bits. Imaginaros cuánto es, yo no me lo puedo imaginar, 2 elevado a 64. ¿Veis la diferencia, ¿no?, de capacidad de procesamiento? Entonces, la salida, los actuadores, lo máximo que puede comandar Arduino son 8 bits. Entonces, si yo tengo un dispositivo que lo voy a controlar entre 0 y 5 voltios, el máximo incremento que voy a poder tener es 5 entre 255 voltios. Esto, digamos, nos da la resolución. Es decir, que de 0 a 255 le voy a poder mandar posiciones discretas, así, ¿no? Pero, por ejemplo, no voy a poder mandarle una velocidad que esté aquí en medio, porque no hay un número entre 0 y 255 que encaje ahí. ¿Vale? Esto a lo mejor es un poco... Vamos a dibujarlo... Vamos a dibujarlo así. Cuando pongo la gráfica esta aquí sí se entiende mejor, ¿no? Vamos a poner aquí el de 0 a 5 voltios y de aquí de 0 a 255. Pues esto quiere decir que cuando yo le mando 2 voltios y medio, cuando quiero mandarle 2 voltios y medio, ¿qué número tengo que poner en la cajita de Arduino? ¿Cuánto sería esto? La mitad de 255, ¿no? O sea que Arduino no trabaja, la electrónica no trabaja con unidades, trabaja con bits. Por tanto, si yo quiero que el robot vaya a determinada velocidad, tengo que decirle un número entre 0 y 255. Hombre, yo luego puedo hacer funciones ya de más alto nivel en el lenguaje de programación para que una velocidad en centímetros por segundo me la convierta a esto y programar a ese nivel. Pero Arduino lo que entiende es esto, son 255. Y sin embargo los sensores, esto es una de las cosas que un poco puse, lo que es leer datos de los sensores es capaz de leer con una resolución de 10 bits. Es decir, ¿cuántos números hay en 10 bits? Se puede usar calculadora, si no se puede hacer. En 2 elevado, mira, ya estamos en 2 elevado a 8, 256. Pues multiplicamos por 2, 512, multiplicamos por 2, 1024. Es decir, que si yo tengo un sensor de temperatura que me mide de 0 a 100 grados, ¿cuál es el máximo incremento que yo voy a poder conseguir? Pues de 0,1 grados en 0,1 grados, si no voy a poder bajar de la décima. ¿Vale? Esto limita la resolución de lectura. Entonces, si la precisión de mi sensor de temperatura es inferior a una décima de grado, voy a ser incapaz con un Arduino, voy a ser incapaz de llegar a esa precisión. ¿Por qué? Porque la conversión que me hace de analógico a digital se va a comer esa precisión. Entonces, lo mismo, esto no es algo que vayamos a manejar a la hora de programar, pero lo que decimos, tener los conceptos en la cabeza, es importante tener los conceptos en la cabeza, porque eso ya sería meterse en cebada, claro. Entonces, aquí simplemente sabes que cuando vamos a mover un motor, pues de 0 a 255, y cuando voy a leer un sensor,
Por ejemplo, si yo en el sensor este que tiene una escala de 0 a 100 leo un Arduino 512, ¿qué temperatura es? ¿Qué temperatura correspondería? Yo leo con el sensor de Arduino y Arduino me dice 512. 50 grados. 50 grados, ¿sí? Al final lo mismo, hacemos la misma regla. Bueno, pues si en vez de estos voltios son 100 grados, pues si tengo aquí, pues son 50 grados. Si Arduino no entiende de grados ni de nada, lo que entiende son de números binarios. Entonces esas conversiones son las que tenemos que saber hacer para luego tratar los datos cuando adquiramos datos de sensores. Bueno, tenemos una idea ya de lo que son los bits, ¿no? La verdad es que quita mucho romanticismo a la informática. Sí, es que al final la informática es lo más tonto que es, son unos y ceros, ¿no? Sí, es impresionante lo que se puede hacer con unos y ceros, pero... entradas, sensores, tanto los digitales como los analógicos, tienen la resolución de 10. No, eso es la placa Arduino 1. Es decir, es una placa de aprendizaje. Sí, pero eso es la electrónica. para las entradas analógicas y digitales, es capaz de leer la 10 bits. En un Arduino 1 sí. En otras placas Arduino, como al final es un diseño que es libre, un fabricante puede hacer lo que... De hecho, ahora mismo no sé las características, pero el Arduino Mega sí que es una placa ya así más industrial, más profesional, supongo que podrá leer a más bits. Y... Bueno, pues el otro, hemos visto un actuador, ahora vamos a ver un sensor que va a ser el sensor de ultrasonido y vamos a hacer lo mismo, vamos a explicar un poquito del sensor, vamos a cargar un código de Arduino, luego vamos a hacer el código en MBlock y nos va a servir para comprender más conceptos de Arduino. Entonces el sensor de ultrasonido básicamente lo que hace es, esto es como los murciélagos, emite un ultrasonido que como es ultrasonido no lo oímos, pero si tuviésemos un oído que pudiese oír esa frecuencia oiríamos un zumbido. Entonces si hay una pared se refleja y eco y el otro ojito del robot lo recibe, no hace más que eso. Entonces, ¿cuánto tarda el sonido? ¿Cuál es la velocidad del sonido? ¿Alguien lo sabe? 140. ¿Cómo? Pues ya vosotros mismos habéis respondido. ¿Cómo sabemos la distancia? Pues, ¿cómo sabe Arduino la distancia? Porque Arduino al final te da una distancia. O algo que se convierte en una distancia. Pues envía un pulso, cuenta en microsegundos, cuánto tarda en volver y luego hace esa cuenta. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? De 340 metros por segundo, entonces vamos a verlo cambiado a microsegundos por centímetros, que son los números en los que nos vamos a mover, son 29. Entonces Arduino lo que hace es un ping, ¿no? Manda un pulso, él lo hace con esa función, con pulse in, a través de un ping, un alto, un nivel alto. Nivel alto quiere decir como es binario, pues manda un pulso de 5 voltios. Y espera 20, este es el tiempo de espera máximo que le da. Y entonces lo que devuelve es el tiempo que ha medido, dividido por 29 y dividido por 2. ¿Por qué lo divide por 2? Y de vuelta. Porque claro, como hacen camino de ida y vuelta, si lo expreso por 29, me va a dar el doble de la distancia. Así calcula la distancia al sensor de ultrasonido. ¿Y qué son los objetos en perpendicular al altavoz? Claro, ¿Cómo se transmite el sonido? ahora lo voy a probar. De hecho, ahora las pruebas que podemos hacer es, ahora lo podremos hacer, ¿no? ¿Qué pasa si el objeto, en vez de ponerlo así, lo pongo girado? Bueno, vosotros mismos lo vais a verificar ahora. Al final es una reflexión. Lo que se produce es una reflexión, entonces si refleja en otro sentido, la medida va a cambiar. Además, creo que se abre más o menos en un cono, el pulso se abre en un cono de 30 grados. A ver, es un sensor impreciso, el sensor de ultrasonido sirve para lo que sirve. Sirve para detectar un punto gordo, ¿no? Un objeto muy pequeño no lo detectaría, porque un objeto, si le pones a lo mejor un capuchón de un boli delante, vais a ver que no lo va a detectar. Porque efectivamente la superficie, o sea, la señal que le retorna puede ser tan débil que entienda que no hay nada delante. La sensibilidad, ¿no? Del sensor, ¿no? La sensibilidad del sensor. Entonces, ahora lo que hacemos es cargamos
el ejemplo 6, que es el del sensor de ultrasonido. Y aquí en la carpeta esta, de la descarga de las virtuales. Lo voy a ir haciendo ya aquí en la pantalla. Estaba aquí, ¿no? Sí, pero eso lo abre en el explorador, no en el Sí, sí, sí. El 6, ¿no? El 6, el ejemplo 6, efectivamente. Voy a abrirlo ya aquí, archivo, abrir. Aquí en esta sala. Ah, porque lo quieres conectar por el. No, Ah. ¿Dónde lo buscaste? Bueno, te dejo. Espera, voy a cargar el mío y te dejo el cable este. A ver, documentos, Arduino. Ahí lo he encendido y el código que está corriendo es el de antes, el de los motores. Entonces, hasta que no le cargue el nuevo, hay que cargar ya de nuevo. En internet no hay el programa. No, él lo cogió de tu buscadora que lo tengas ahí metido. Lo que no sé cómo está. Vale, ya la he cargado, me puedo dar la vuelta y este es mi arreglo. Ultrasonic Distance Sensor. Sí, sí. Entonces aquí en la ventana del IDE de Arduino hay una lupa aquí a la derecha que nos va a abrir una ventanita. ¿Vale? Esa ventanita ahora vamos a explicar lo que es, pero ahí digamos está volcando lo que está midiendo. Entonces si ahora le ponemos aquí por ejemplo el móvil, 10, 4 centímetros, 7, 10, lo que te decía, si lo giro, ¿qué le pasa? 35, fíjate, es como si estuviese esto a 35. Sí, el sensor es... Hace... Bueno, de hecho, en esta posición ya no lo ves, fíjate, 45 grados. Sí, me da 4. O sea, 45 grados, claro, es que ya se va... Así lo que tiene, de hecho no sé si emite, eso se puede ver. ¿Por cuál emite? Si emite por este, por el derecho, o emite por el izquierdo. Emite por este. Eso, a ver si averiguáis por cuál de los dos agujeritos está emitiendo el ultrasonido. Una comprobación muy simple. Tapa uno, tapa otro. Bueno, más que tapa, ponlo, porque no mide si lo pone pegado. Oye, ¿y el achatado le afectará o no? ¿El achatado que tiene en el sensor? Esto, niño que me lo tiro. No, yo he probado y no. Bueno, puede que, claro, a ver, la zona de recepción es un poco más pequeña. Pero vamos, para la precisión que tiene. De hecho tiene un puntito por detrás, tiene un LED rojo que te identifica el emisor. Acabo de dar cuenta ahora. ¿Cómo se descarga? El chivato. Bernardo, ¿Cómo se descarga? es que no encuentro dónde estaba en el ordenador el... Sí, pero ahí no, en tu ordenador. Tienes que... Está en documentos, Arduino... Hay... ¿Librería? No, librería no. MBOT, Arduino, Samples. Ahí. Light Intensity Sensor. Toma si quieres, que ya cargas esto con el cable. Intentar hacer a ver si... Y eso... Ahora. La Esto... ventanita de... La distancia donde se... Vale, eso es lo que os iba a contar. Estamos en la misma, parece el mismo error de... Sí, sería un problema de software. El software. Pero ya digo, el ejercicio lo mismo, lo vamos a hacer con el MBlock.
Entonces, la forma de comunicarse, o una de las formas que tiene de comunicarse Arduino es el puerto serie. ¿Os acordáis de las impresoras que hace años se conectaban al puerto serie de los ordenadores y esas cosas? Es exactamente lo mismo. Una comunicación serie es la comunicación más sencilla posible, que es ir mandando datos uno detrás de otro. Entonces, así es como nos estamos comunicando Arduino. El sensor va midiendo y va mandando los datos que va midiendo uno detrás de otro, en palabras de 8 bits. Entonces, lo que estamos monitorizando, la ventanita que he abierto, es precisamente esa comunicación que se establece por el puerto serie, que es a través del cable USB. O sea, este cable USB que conectamos aquí es lo que transmite los datos al ordenador. Entonces, en el IDE tenéis, en herramientas, hay esto que pone monitor serie, y ahí aparece el monitor serie. Y eso te dice para cualquier código, ¿no? Te aparece lo que está midiendo el sensor, ¿no? Bueno, tienes que ponerle el comando que hace que eso se mida, que es este que pone serial, lo que pone aquí, serial.print, distancia en centímetros igual, y luego serial.print y ultrasonic.distance, todo lo mismo. Es una clase de C, entonces la he definido en mi blog de librería. Entonces quiero que del objeto sensor ultrasonido me digan la distancia en centímetros. Entonces es este método, punto distance centímetros. Y eso, supongo que habrá algún hardware que lo puedas instalar aquí para que te vaya diciendo los centímetros ahí, ¿no? Quizás. Para que tú verlo... Estoy pensando en un láser de esto para que tú puedas verlo físicamente, sí, claro, se puede poner un display, esto de display de 7 segmentos. Sí, eso... Sí, se puede perfectamente. Pero fijaros que es un comando muy simple, simplemente imprimir, como el dato está directamente en el objeto, sensor de ultrasonido, ya lo ha definido MBlock así, pues lo imprimo por la consola serie. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, este programa, lo mismo, vamos a hacerlo en MBlock. Y así interpretamos. Fijaros que aquí arriba está la clase, ¿no? Define la clase es ME Ultrasonic Sensor, entonces define un objeto de esta clase que se va a llamar Ultrasonic, que está conectado en el puerto 3. Aquí aparece el puerto al que tenemos conectado el sensor de ultrasonido. Está marcado en la placa aquí encima del blog. Voy a poner aquí el... Entonces fijaros, tenemos que... Nos vamos aquí a la parte de robots. Lo digo por si alguno no lo encuentra, voy a ir comentando aquí. Aquí, por aquí algún sitio habrá una cosa que sea decir distancia. Ah, mira, aquí está. Distancia del sensor de ultrasonido. Aquí está. Entonces, fijaros que lo puedo conectar en el puerto 1, el 2, el 3 o el 4. O sea, si tengo que asegurarme que aquí tengo el puerto, el mismo puerto, al que lo tengo conectado aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo siguiente? O sea, ¿qué más necesito hacer aquí para que esto funcione? Porque si os dejo eso ahí suelto... Ah, sí, con el botón. Vamos a dar alguna... Aquí está el código. Bueno, ya estoy viendo la distancia. ¿Qué más tengo que ponerle al código para que funcione ahí en el blog? Lo único que he hecho es poner esta línea, la de que me diga la distancia, la de que me la lea internamente. ¿Qué te lo está diciendo ya? ¿Que tienes que cuando cambie te lo vuelva a medir o qué? Hay una... Aquí esto está en la apariencia, los verdes, y están las cosas que dice el osito. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer cómo hacemos aquí con... Hola.
que hagamos? Aquí poner el bloque, decir hola. Vamos a meter dentro eso, ¿no? En vez de que digas hola, quiero que me digas la distancia del sensor de ultrasonido. 0. Bueno, claro, 0 porque yo no lo tengo conectado, ¿vale? Pero es que no sé lo del osito no el osito, por ejemplo, es un bloque que lo que tú le escribas ahí, estamos en clase. Vale. Esto es Scratch puro, es un bloque que lo que tú escribas ahí lo pones. Entonces, si en vez de poner ahí la frase, ponemos una variable, algo que se le da a otro sitio, pues... Por eso digo, con este entorno es muy fácil entender cómo funcionan estas cosas, porque digo, ostras, que es verdad, que al final no me basta con que ponga un bloque de distancia, es que si quiero saberlo, le tengo que poner un comando que me diga que me lo diga, ¿no? Es decir. Y aquí le damos a esto, que a mí me pone 0. ¿Nos falta algo en acabarse con el cable? Sí, Sobre todo para que podamos ver aquí lo que iba a enseñar. Y en las instrucciones luego enviar Primero mensaje al presionar que es aquí. ¿Enviar mensaje? No, ese se usa para las cosas. La presionar, entonces con eso, y después en robot, decir distancia, lo que falta decir. Distancia del sensor de ultrasonido, pero claro, esto a ese hay que añadirle el de decir, claro. Este creo que es. Bueno, pues ahora si ya tengo esto, le doy a... presiono la banderita, pero fijaros que me falta algo en el programa, ¿eh? ¿Quién me dice? Claro, solo se ejecuta, claro, que esto, yo le doy a la banderita, lee y se acaba. Entonces, pensad que en Arduino siempre los programas corren, son bucles infinitos. Es un programa, en un microcontrolador el programa siempre está corriendo, repitiéndose uno detrás de otro. Son programas muy simples. Y siempre va a llevar el bucle por siempre. Entonces, si lo decimos aquí... Vale, entonces ahora ya... ¿En qué bloque de programa has estado de decir? ¿La orden de decir? En apariencia, los que están aquí en morado. Movimiento, apariencia. Entonces yo moviendo la distancia, el osito, esto sería el equivalente al monitor serie. Cuando pone 400 es porque no recibe nada, te manda por defecto ese valor. Por 2 segundos. En teoría el sensor medía hasta 4 metros, pero fijaros que yo estoy aquí. Ahora hay que poner el verde por 5. Por siempre, ¿no? Ahora mira qué curioso, voy a poner pongo el globo a la distancia, a la misma distancia de la pizarra, y ahora está midiendo 1 metro, no, más o menos 100. Si yo lo que hago es, me voy a poner yo más o menos la misma distancia, y sin embargo voy a poner 400, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? No, esto no es infrarrojo, estos son ultrasonidos. ¿Qué diferencia hay entre la pizarra y yo? La pizarra es enorme, ¿no? Es decir, pensadla, esto es una de sonido que se va abriendo, entonces rebota y vuelve. Sin embargo, ¿cuánto de sonido me llega a mí? Es que no me llega prácticamente nada. Por lo cual al final, aquí lo que está viendo es el cable. Y si tú le vas entrando hasta que aparezca algo, Claro, es porque ya rebota, las señales rebotan en mí. Pero es que es una superficie tan pequeña que no rebota, o sea que no vuelve nada. Por eso cuando lo pongo, o sea, teóricamente los sensores te dicen miden hasta 4 metros y la gente se piensa, ostras, hasta 4 metros. Claro, pero para medir una cosa a 4 metros tiene que ser un tocho enorme. Por eso digo que los sensores de ultrasonido son para lo que son, realmente son para medir distancias a obstáculos cerca, no te va a medir obstáculos lejanos. ¿Nos puedes Este porque no lo lee, no canta.
puerto 3, porque lo tenéis conectado en el puerto 2, ¿no? O no está conectado siquiera. En el puerto... Ah, vale, espera. El puerto, este es el 3. Hay que decir el Es puerto. que no creo que están conectados al revés. Ponle ahí el 2, ya está, no me hace falta cambiar ahí. Ponle el 2. Es que yo creo que están conectados al revés los... Este está conectado como viene el manual, ¿eh? Pues entonces no... Ni siquiera con el MBlock vamos a ser capaces de... Ah, que vamos por el metro y lo medimos. Vamos a poner aquí y salimos de duda. Para mí sí está viendo, o sea que entonces el robot está perfecto. Entonces, de todas formas, le has puesto ahí un decir, fíjate que, a ver, cuidado con estas cosas, porque en vez de decir hola, has cogido el otro, que decir Sí, hola por 2 segundos. Sí. Ah, A ver si va a ser eso, ¿sabes? Vale, vale. Porque puede ser que se está haciendo un lío. Sí. Es decir, o sea, este Puede ser que está haciendo un lío por eso. Ya. lo eliminamos. Vale. El solo decir, ¿no? Y el ahí. Y esta sería la correspondencia, ¿no? del programa. Y la cara. Aquí, Nada. para ver cómo funciona el sensor de ultrasonido. Entiendo porque cuando pega un porrazo Y no, al presionar. sigue andando. No siempre decir y Es que cuando tiene un objeto muy cerca, mide el máximo que es 400. Si tú estás midiendo y la distancia es menor que tanto, cuando pega el porrazo ya no te salva, Ya no es te. 400, Claro. es mayor que todo lo que estés controlando. O no controles igual, eso Estoy intentando marcar aquí que No, el ultrasonido es el 3. la parte morada es la del serial print y la parte de dentro, la distancia, esta que es azul así, es la de ultrasonic distance. O sea que esto es, esta línea es la que se corresponde a esta. Nada, nada. Nuestra frustración no es nada. ¿Por qué? Porque no lee nada. La desesperación. No hemos conseguido nada. Ya digo. Está conectado. Es lo que. Es que no está conectado. Claro. Me fijaros que no. Lo que. La puerta. Que era el 3, el 4. El 2, ¿no? Ahí pone 3 y 4. Antes estaba el 4. Ya está conectado ahora sí. No cambia. Estoy mirando la caja a ver si canta algún número. Está en el 4. ¿Lo habéis actualizado el film? Ya. Ahora. Es que hay que pararle y volver a encenderlo. Ya está. Vale, vale. No, el problema era ese que no estaba conectado al. Ahora está esto con la frente. Sí. Pero dice que está a 3. Sí, pero fijaros, los ultrasonidos de una reflexión a tan corta distancia no. O sea que Ya pierde- se va. Hasta 4 o 5 centímetros más cerca ya no te puede. Bueno, y sí, No es fiable. detecta esto. Ahí ya detecta. Así que este sería el ángulo. Este es nuestro Este choque. es el que emite. Este que emite, bueno, da igual. Este es el que emite ese que recibe. Ahí, a partir de ahí. Bueno, las tareas que os propongo para estas 2 semanas. Sí. Para este fin de semana, los ejemplos del vibrador. Este ya es uno compuesto, que es uno que busca la línea negra, como además tenéis el circuito este en papel, y el de intensidad de luz. Sería ejecutarlos con Arduino, que es el código que os doy, y el ejercicio, o sea, comprobar que funcione, ver cómo responde el sensor, y hacer en Scratch el mismo programa. Exactamente lo mismo que hemos hecho para los motores cuando son ultrasonidos, hacerlo para el vibrador. Esto es un programa que busca la línea negra
y por tanto vais a aprender a usar el sensor de la línea negra y luego el sensor que mide la intensidad de luz. Eso lo vas a mandar en el correo, ¿no? Tenéis, en el repositorio tenéis este código, entonces el ejercicio consiste en que vosotros hagáis las versiones de Scratch para entender lo de Arduino y para hacer un programa que haga eso. Eso para este domingo y para el próximo, no mucha tarea, ¿no? Y para el próximo los otros 3. Y así, que es el botón de a bordo, que es este botón de aquí, este es un pulsador que lleva, el sensor infrarrojo, que es el que se usa para controlar con el mando, y luego un programa muy sencillito que es el del seguimiento de línea, de forma básica. ¿Vale? Hacer los códigos en Scratch. Entonces yo he habilitado una zona en la web para que lo podáis subir. Entonces en el momento que lo suba yo lo veo y puedo daros feedback a lo largo de estos días. Entonces ponía lo de la fecha en límite, sobre todo para que os pongáis un objetivo. La pongo un fin de semana porque entiendo que entre semanas es complicado sacar tiempo. ¿No? ¿Os parece bien así? ¿Tres ejercicios y 3? Entonces serían los mínimos, ¿no? Mínimos para poder avanzar en la próxima sesión. Aprobar. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora, con esto ya habríamos visto, vamos, yo entiendo que no merece la pena que gastemos tiempo aquí en hacer lo mismo para los otros sensores, porque básicamente lo mismo. Además son códigos muy sencillos, de pocas líneas, de forma, si al final la semana que viene, ¿no? que más de la mitad, porque estamos en democracia, ¿no? Que queremos que hacerlo en plan, pues lo hacemos, o hacemos alguno en particular, ¿no? Porque sí que es cierto que hay alguno que a lo mejor tiene un poco más de chicha, ¿no? Como el seguidor de línea, el programarlo en Scratch. Este será el ejercicio a lo mejor que os pida que un voluntario salga a explicarlo, ¿no? Podemos hacer eso y además también se puede practicar a lo largo de la semana. Entonces esta parte quería dedicarla a hablar ya de funcionalidades y de tareas. Vamos a irnos ya un poco al nivel de la robótica y voy a intentar explicar lo que vamos a hacer. ¿Conocéis este videojuego? Es el videojuego más famoso de la historia. Yo creo que hasta nuestros hijos saben lo que es, ¿no? Yo no he jugado nunca, ¿no? El Comecoco. Pues es el videojuego que más, o sea, a pesar de lo que hay ahora, no hay ningún videojuego que haya superado al Comecoco, al Pac-Man. Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues el Pac-Man es un videojuego que se usa mucho para enseñar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es un juego simple y puedes tocar las reglas para que... Bueno, eso os iba a decir. Así lo hagamos todos. ¿Cuál es el objetivo del Comecoco? ¿Os acordáis? Bueno, el objetivo es tú consigues puntos comiéndote los puntos amarillos. Vale. Y los fantasmas te comen, ¿no? Sí, bueno, si consigues una... Pero si consigo una bolita de las gordas, me la como, los fantasmas se ponen a parpadear y yo los persigo y los como. Son bolitas como de superpoderes. ¿Vale? Las reglas son muy básicas. Entonces, el objetivo del juego es comer el mayor número de puntos posible, y de hecho el juego lo que hace es que cuando acabas un circuito empieza otro, ¿no? Pero bueno, todos los circuitos funcionan igual. Y luego tenemos, digamos, en este caso no es esto lo controla una persona, el Comecoco lo llevamos nosotros, por lo cual nosotros con nuestros cerebros tomamos decisiones, y luego tenemos un entorno donde el entorno está definido por un laberinto que nos dice por dónde podemos ir, los fantasmas, que ya hemos explicado, y hay dos tipos de puntos, los amarillos, que me los tengo que comer todos, y los puntos gordos que me dan un superpoder para comer fantasmas. Bueno, pues esto es un problema de robótica, porque puede parecer que es un videojuego, y vais a ver por qué. Vamos a descomponer el videojuego del Comecoco, y así entendemos lo que son tareas y funcionalidades. O sea, el Comecoco, digamos, tendría las tareas, lo que vamos a llamar aquí tareas, lo que se llama tasks en inglés, son cosas de alto nivel o de cierta inteligencia que es capaz de hacer algo. Por ejemplo, el Comecoco, una de las funcionalidades es desplazarse comiendo puntos, otra es huir de los fantasmas y otra sería comerme los fantasmas. Estas tres tareas que puede hacer el personaje del Comecoco, para poder programarlas hay que descomponerlo en lo que se llaman funcionalidades. ¿Vale? Entonces, para yo poder comer puntos, primero
tengo que detectar que hay un punto, tengo que saber que hay un punto amarillo, entonces hay un punto amarillo ahí, pues me muevo y paso por encima. Fijaros que tengo que hacer 3 cosas. ¿Vale? Por eso, con un conjunto de funcionalidades hacemos una tarea, que sería me desplazo comiendo puntos. Para huir de los fantasmas, pues tengo que ser capaz de ver que hay un fantasma, y si veo un fantasma, ¿qué hago? Me voy en el sentido contrario. Y esto es un bucle, y ahora además, pensad un poco en Arduino, estos son bucles que están corriendo de forma permanente. Estoy pendiente, por un lado, de los puntos y por otro de los fantasmas. Y luego, cuando me como un punto gordo, entra a funcionar otro programa también, que es, detecto el punto gordo, me lo como y paso por encima. Aquí, de hecho, faltaría... aquí me falta uno. Ir en dirección al fantasma. Comerme un fantasma, efectivamente. De hecho, sería... Mira, podríamos incluso... sería incluso esta funcionalidad. Es la misma, pero en vez de desplazarse comiendo puntos, desplazarse comiendo fantasmas. Con lo cual sería recursivo, o sea, realmente esto estaría, lo voy a poner ahora aquí así en forma un poco en sucio, pero digamos, fijaros que esto incluso se podría dividir a su vez, detectar detectar fantasmas, moverse hacia el fantasma y pasar por encima del fantasma. De hecho, esto es algo que se hace mucho en robótica, desde que los frameworks de software en robótica se han desarrollado como tales. Es decir, una funcionalidad que he desarrollado para comer puntos, en principio me puede servir para comerme cualquier tipo de objeto, ¿no? No tengo que escribir el programa para escribir los fantasmas, en vez de poner en los paréntesis de la función, en vez de poner punto, pongo fantasma y ese mismo software me sirve, es reutilizable. Pero mantener otra cosa más, pues ser punto y eso. No sé. Es que los 2 primeros, desplazarse comiendo y huir de los fantasmas, serían para siempre. O sea, por el momento en que comas uno de los puntos gordos, entonces tienes un tiempo, ¿no? Entonces el loop sería durante un tiempo. De hecho, sí, y esto está representado como una jerarquía, pero realmente no es así. Es decir, como ¿cuál de las tres cosas hago a la vez? Porque aquí parece que esto va todo, o estoy aquí o estoy aquí. Esto normalmente como se va a representar es con un diagrama de estados o con lo que usan mucho los videojuegos, que son los behavior trees, los árboles de comportamiento, que precisamente lo que hacen es eso. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter porque son cosas... Aquí simplemente lo que quería un poco destacar es eso, que tenemos 2 tipos de... que hay 2 tipos de cosas que hay que programar, que son las tareas y las funcionalidades. Entonces, cuando yo voy a construir un robot, pues me tengo que hacer un esquema de este tipo, igual que el que hizo Palmas en su día tuvo que diseñar las reglas, y no como tenemos siempre la tentación, tengo un problema, me voy a poner a programar. No, pues señor, primero hay que hacer como hacen los desarrolladores de software, venga, tu diagrama de flujo, un pseudocódigo, algo así, algo gráfico para entender el problema. Y entonces digamos, las tareas de alto nivel se construyen a partir de funcionalidades de bajo nivel. Por eso lo que sería que el robot evita un obstáculo, el modo este que habéis visto con la tecla B, ¿no? Cuando se corre el programa que viene, le dais a la tecla B, eso lo definiríais como una tarea o como una funcionalidad. Aunque bueno, primero vamos a... ¿cómo podríamos plantear...? Voy a poner aquí la tarea, porque la tarea es muy sencilla. Fijaros, la tarea sería esta, que pongo el robot aquí, la meta, que está el robot en línea recta, pero claro, tengo 3 obstáculos en el camino. Estos son vasos de plástico, los he marcado en rojo. Entonces, el robot tiene que sortear los obstáculos
y llegar, esto es lo que hacía, esto es un poco lo que usábamos de David del robot, y llegar hasta la meta. Entonces, evitar obstáculos sería una funcionalidad o una tarea. La tarea es... bueno, aquí está, sí, efectivamente, aquí se ha representado. Realmente tengo dos tareas. Claro, una que es desplazarme hacia la meta y otra que es corregir la ruta. O sea, el evitar obstáculos es algo que está a un nivel más bajo. Porque, por ejemplo, la funcionalidad es algo que puedes reutilizar en otros programas, en otros robots. Es algo que, digamos, como que es más reutilizable. Entonces, en este caso, es una funcionalidad. O sea, el problema que vamos a resolver la semana que viene es este. Digo, también lo lazo, por eso decía que lo de antes es lo de mínimo, ¿vale? De los ejercicios. Esta es la tarea entretenida, que no es compleja. Ahora vamos a ver, yo creo que nos da tiempo a ver una parte de ella. Pero un poco quería eso, que entendamos la importancia de estructurar el cómo resolvemos un problema entre tareas y funcionalidades, hacerlo de forma jerárquica. Entonces, si yo con el robot y decía ahora que voy a hacerme un programa que el robot avance en línea recta, ¿eso sabemos hacerlo? Sabemos hacerlo ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero, estoy hablando de Velo, no de Arduino. Un programa que escanee el entorno. Bueno, eso no lo hemos hecho todavía, pero con lo que hemos hecho del sensor de ultrasonido, ¿cómo podemos escanear el entorno con el sensor de ultrasonido? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se ocurre? Claro, me pongo aquí, miro para acá, miro, escaneo y bueno, y tomo una decisión. Y luego, una vez que escaneo el entorno, ya tengo información, voy a rodear el obstáculo. También sé hacerlo, ¿no? Porque al final es mandarle comando a los motores. Fijaros que las tres cosas que hay aquí sabemos programarlas. No sabemos hacer esto, ¿verdad? Lo de desplazarme hasta la meta, eso no. Ahí no hemos llegado todavía, pero fijaros que a nivel de programación ya tenemos todos los elementos, porque al final no necesito, por eso nos hemos parado en los motores y el sensor de ultrasonido, porque solo necesitamos los motores y el sensor de ultrasonido para hacer esto. Luego podemos hacer más cosas, pero ya será sofisticar el programa, como sería en el Comecoco meter más reglas, ¿no? Por ejemplo, reglas reales que hay en el Comecoco son que los fantasmas tienen personalidades diferentes. Hay fantasmas que son más nerviosos y hay fantasmas que son más parados. Es decir, puedo usar la intensidad de luz para hacer algo, modificar el comportamiento del robot de alguna forma. ¿Vale? Digamos, pero siempre partamos del comportamiento más simple posible y habiendo estructurado esto, pues yo hago el código de esto y lo pruebo, hago el código de esto y lo pruebo, hago el código de esto y lo pruebo. Venga, luego vamos con este código vamos a montar la tarea y voy a hacerme un entorno de test. Además, aquí en robótica se trabaja mucho como el mundo del software ha venido en los últimos años. Ahora, con los que estáis en software conoceréis la técnica o la metodología de trace driver, ¿no? El diseñar, el desarrollar software a partir de los tests. Luego se definen las pruebas y luego se desarrolla el código. No como se hacía antes, que se definían los requerimientos, se escribía el código y luego se hacían las pruebas. Es como hacer mucho más ágiles los desarrollos. Entonces, en robótica es que no hay otra. Si uno intenta resolver un problema de robótica programando todo el código y probando al final, es imposible, porque hay muchas variables en el entorno. En robótica, de hecho, se funciona muy similar al trabajo en el mundo del software puro. Bueno, y esto es lo que... Entonces, este programa lo podéis cargar hay otro repositorio para explicar... O sea, os voy a poner aquí el programa, ¿dónde está este? El de evitación de obstáculos. Fijaros, hace una cosa muy simple. Mide la distancia del sensor de ultrasonido, entonces si la distancia es menor de 10, sigue avanzando, y si la distancia es mayor de 10, si la distancia es menor que 10, gira a la derecha. Esto es un diagrama de flujo. Supongo que esto lo entendemos, ¿no? Las cajitas estas que son rombos es toma de decisiones y los rectángulos son procesos, ¿no? O asignaciones de datos a variables. Entonces, la tarea como hemos visto aquí, de evitar el obstáculo,
sin escanear, esto simplemente evitar el obstáculo, sería este programa de aquí. Vale, voy a poner hay otro repositorio que precisamente tiene este código. Vale, el que acaba en mblogs, los ejemplos de mblog. Vale, lo mismo, en el que habéis estado usando poner Arduino aquí, este otro repositorio se llama mblogsampler. Entonces este es el programa, el 2.04. Vamos, de hecho descargarlo, enchufarlo al robot y lo probamos. Tiene tres grupos de bloques. El programa principal, luego tiene otro programa que te dice la distancia, que hace que el osito cante la distancia, y luego tiene otro que para el robot. Voy a ponerlo aquí. Podéis descargarlo, ¿no? Entráis ahí en el... Voy a colocarlo ya aquí. Así ponéis un puerto serie, está apagado. Lo voy a conectar al puerto serie. Vale, ya está conectado. Vale, ¿por qué no me funciona? Pregunta de la clase pasada. Lo he conectado al robot, está conectado al puerto serie, sí, con 11. Le doy a la banderita. Claro, porque le tenía cargado un programa de Arduino, entonces como sabemos, solo podemos tener el programa cargado a la vez. Entonces le cargamos el programa que le permite al robot comandarlo desde aquí. Vale, subida finalizada. Ahora cuidado porque esto va a echar a andar. ¿Y los precipicios? ¿Amigos de texto? ¿La altura? Ah, vale, sí. ¿El precipicio? No, esto, el sensor ultra, como estamos usando este, lo que tenga delante. Se caería. Por eso si quieres, ahora esto así. Entonces, aquí lo que tengo es, al presionar, en vez de al presionar la banderita, al presionar la tecla espacio, pues le doy a la tecla espacio. ¿Veis? Mira. Entonces, al presionar la tecla espacio, hace que el robot se mueva y si la distancia es menor que 10, gira. Y al liberar la tecla espacio, el robot se para, le mando velocidad 0. Y luego este otro de aquí me dice la distancia. ¿Ves? Esos son los tres programas